¿verdad? Entonces, eso no existe, la salvación no se hereda, es individual, es personal. Lo correcto es decir, yo vengo de una familia cristiana. ¿Cuántos de ustedes dicen yo vengo de familia cristiana? O tengo 15, 20, 30 años dentro de la iglesia. Todos los que se discipularon con el apóstol Pablo, conocieron al profeta Elías, le ayudaron a Noé a construir el arca, levanten la mano. Ok, todos ustedes van a saber de lo que voy a hablar. A los que no les cuento que antes la música no era tan variada como lo es hoy dentro de la iglesia. Hoy hay muchos géneros y que tiene el fin, como hoy lo veremos, principalmente de exaltar a Dios, pero también es un recurso para poder evangelizar. Y hay lugares donde a lo mejor a ti y a mí no nos gustan estos géneros, pero hay alabanzas, por ejemplo, rancheras, hay alabanzas con cumbia. Y yo no me imagino los domingos aquí al grupo de la alabanza, ¿verdad? Cantando esto y bailándolo. Pero hay lugares donde a través de estos géneros llegan a personas que se identifican con estos ritmos. Y hoy aprenderemos que esto es algo que hizo la iglesia, grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Pero hace algunos años no era así. Hace algunos años únicamente había 3 géneros de música dentro de la iglesia: género Marco Barrientos, género Marcos Witt y género Marcos Vidal. Eran los únicos 3 géneros que se tocaban y cantaban. Algunos sé que me están corrigiendo, no son géneros, son personas. No, en ese entonces eran géneros, no eran personas. O cantabas Marco Barrientos, o cantabas Marcos Witt, o cantabas Marcos Vidal. Si algún otro cantante no tenía por nombre Marcos, no era de Dios. Si no se llamaba Marcos, casi era del diablo. ¿Sí o no? Así era. Pero pasó el tiempo y empezó a evolucionar la música dentro de la iglesia. Y hoy en día prácticamente existen un montón de géneros, bueno, todos los géneros, pero lo que se toca en la mayoría de las iglesias, debido a que es un género que es universal, que difícilmente va a incomodar al oído de alguien, es un género que se conoce como pop rock y algunos derivados. ¿Estoy en lo correcto, mis expertos de la alabanza? ¿Sí? Porque hice esa pregunta con los de Santa Fe y me dijeron que sí. Si ustedes dicen que no, los pongo a pelear a ver quién tiene la razón. Entonces digan que sí. Pop es pop, ¿verdad? Y hay algunas, si son algunas pop rock también o puro pop. Bueno, pop o pop rock, como sea, lo que te dé la gana, pero ese es el género que se toca. Hay algunos similares. Hay muchísimos grupos de música que tocan este género, e incluso los 3 Marcos también ya se actualizaron y han renovado sus canciones, ¿verdad? Pero no podemos negar que este movimiento de música moderna dentro de la iglesia, con nuevos ritmos, con más instrumentos, con no sé mucho de términos técnicos, pero pues más moderna, digámosle así, o más contemporánea, la inició el grupo de música que está en Australia, dentro de la iglesia Hillsong, que lleva el mismo nombre. Era parte de su visión en los 90s y han logrado cumplirla. Ellos tenían como propósito pues poder ser una influencia en la música cristiana de todo el mundo, y lo lograron. Muchas de sus canciones son traducidas al español y hay grupos que a lo mejor no tocan sus canciones, pero que su influencia ha permeado en su estilo de alabanza. Yo recuerdo hace algunos años, yo no era pastor ni servidor ni nada, era congregante como muchos de ustedes. Cuando este tipo de música se empezó a introducir en las iglesias de Vida Nueva para el Mundo, hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo. Hubo gente que se rasgó las vestiduras y que se fueron o se los llevó el rapto, no sé qué pasó, pero nunca más los volvimos a ver. La rechazaban, decían: esto no es de Dios, no es Marco Barrientos, no es Marcos Witt, no es Marcos Vidal, está muy movida, parece a la que tocan en el mundo. Y años después la iglesia lo comenzó a aceptar, y son menos, pero todavía hay algunos que no están de acuerdo. Hay algunos que dicen que si no es una canción que compusieron dentro de la iglesia, no es espiritual. Y se valen de 3 argumentos principalmente para rechazar nuevos géneros, nuevos estilos y nuevos instrumentos dentro de la iglesia. Te los voy a compartir brevemente como te los dirían ellos, y te pregunto tú qué les responderías. Argumento número 1: que solamente tenemos que cantar las canciones antiguas y los himnos, porque la música no debe cambiar ni evolucionar, ya que Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios no cambia, la música tampoco tiene que cambiar. Y si la música cambió, ya no es de Dios.
Argumento número 2, que como estos géneros e instrumentos provienen del mundo, según ellos, aunque hoy veremos que esto no es correcto, pero ellos dicen vienen del mundo. Lo que hoy vamos a aprender es que no vienen del mundo. Lo que el mundo hace es utilizarlos incorrectamente, pero no pertenecen al mundo. Lo veremos más adelante. Pero su postura es, como vienen del mundo, y Romanos 12:2 dice que no nos hagamos conforme al mundo, tenemos que rechazarlos, porque en la África utilizaban las baterías como esta para adorar a sus ídolos, y fueron los grupos de rock satánicos los que utilizaron las guitarras eléctricas por primera vez. ¿Cómo eso dentro de la iglesia? Aleluya. Entonces los rechazan. Argumento número 3, que Efesios 5:19 nos ordena explícitamente alabar a Dios únicamente con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué responderías a estos 3 argumentos? Hoy en este mensaje vamos a responder de forma contundente a cada uno de ellos. Perdón, no quise decir responder, quise decir hacer pedazos cada uno de estos 3 argumentos. Y perdón si suena un poco pretencioso, pero no hay otra forma de definir lo que va a suceder el día de hoy. Y no es problema mío, sino de ellos, por interpretar tan malas escrituras y por tener razonamientos tan rudimentarios, dignos de un cavernícola. Es la verdad y lo vamos a aprender durante este mensaje. ¿Están listos? Primer argumento, que solamente tenemos que cantar las antiguas. Yo no estoy diciendo que las antiguas han de ser rechazadas. Apenas tuvimos Sukkot con algunas canciones antiguas, y hay algunas que son muy bonitas que seguimos introduciendo, pero de eso a querer decir que las nuevas no son bíblicas hay pues una distancia muy grande. Pero esto es lo que ellos afirman, que la música actual no es de Dios, que tenemos que cantar los himnos de hace 20, 30 años porque esta es la música espiritual. Y repito, aunque no niego que hay canciones antiguas muy bonitas, eso no significa que las actuales no son espirituales. Hay música antigua que es bonita, hay música que no lo es, hay música moderna que es espiritual y también música moderna que no lo es. Aquí la pregunta no debería de ser si es antigua o nueva, sino si simplemente es bíblica y punto. Pero sucede algo bien interesante. Ellos creen que las canciones de hace 30 años sí son espirituales, pero si ellos tuvieran una máquina del tiempo y viajaran 30 años atrás y felizmente dijeran, ahora sí voy a estar en una iglesia espiritual que va a cantar puras canciones como a mí me gustan, se encontrarían con que los cristianos de esa época consideran esos cantos que hoy son muy solemnes y muy tradicionales, en su momento eran demasiado modernos. Y la música que hoy para muchos es aceptada, hace 30 años fue rechazada, fue satanizada porque era demasiado moderna o contemporánea para la época. Y los cristianos de hace 30 años lo que exigían era regresar otros 30 años. Y si tú viajaras 60 años atrás, los cristianos de hace 60 años atrás estaban clamando por regresar 30 años más atrás, o sea 90 años para ti y para mí, y así sucesivamente. Esto siempre ha ocurrido en la historia de la iglesia. Siempre ha existido un grupo que sistemáticamente rechaza todo aquello que le suena novedoso solamente porque le suena novedoso. Hay un grupo de personas que nunca ha estado contento, y la misma historia se repite al día de hoy. Te voy a contar un poco de la historia de la música dentro de la iglesia y aprenderemos cosas bien interesantes. Al día de hoy hay todavía algunas iglesias que tocan himnos con órgano, y es lo más tradicional que tú puedes encontrar hoy dentro de una iglesia cristiana. Y para muchos es lo correcto, porque eso suena más solemne y más tranquilo y no todo este escándalo, dicen algunos. Resulta que tiempo atrás, cuando se inventó el órgano, la gente de la época decía que el órgano era del diablo. Lo mismo que hoy dicen de la guitarra eléctrica o de la batería, porque en su momento el órgano para ellos era demasiado moderno. Es algo que para tu mente y la mía es inconcebible, porque ahora tenemos nuevos sonidos y nuevos instrumentos, y cuando hay un punto de comparación decimos cómo el órgano va a ser algo muy moderno. Pero cuando no tenía nada más que el órgano, para ellos era muy moderno. Es como que si yo llego contigo y te traigo un coche de hace 30 años y te digo, mira mi coche nuevo, dirías, Jesse, estás loco, es de hace 30 años, porque tienes un punto de comparación, los coches actuales. Pero hace 30 años ese auto era muy sofisticado para los autos de hacía 10 años atrás. ¿Sí me estoy explicando? Lo mismo sucedió con el órgano. Hoy para ti, para mí, puede ser algo ultra, super, archi, requete, recontra, mega tradicional, pero para ellos era demasiado sofisticado y lo rechazaron. Ahí te van algunos ejemplos. Hay una canción, un himno que compuso Martín Lutero,
que tú puedes buscar en YouTube. La letra es hermosa, pero la música que le pusieron pues ya es un poco anticuada. En lo personal me ayudaría mucho si algún día no puedo dormir, para relajarme y resolver mis problemas de insomnio. Estoy hablando de la música, no de la letra. No me atrevería a hablar mal de la letra. Esta canción o este himno es la de Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es una letra hermosa y muchos creen que de aquí se inspiraron después para la de Torre Fuerte es el nombre del Señor. Torre Fuerte es nuestro Dios. Y esto, que es un himno conservador al día de hoy, que muchos argumentan y dicen, estos son los que deberían de cantar en la iglesia, en su momento fue criticado porque Lutero hizo algo que estaremos viendo que hacían sistemáticamente grandes hombres de Dios. Sacó el ritmo de una canción popular de la época. Cuando hablo de popular no me refiero a un grupo cristiano popular, hablo de música secular que se cantaba fuera de la iglesia. Algunos ejemplos: Noche de Paz, que hasta los ateos la cantan en Navidad, que nadie puede decir, no, es muy moderna, muy movida. No, es algo muy tradicional, es algo muy tranquilo, solemne. Bueno, en su momento no lo era. George Weber, director musical de la Catedral de Magnuncia, dijo que era una burla religiosa, vulgar, una burla vulgar sin ningún sentido religioso ni cristiano. Los himnos, que hoy en día es lo más conservador, te contaba, que se cantan en algunas iglesias, la mayoría de ellas bautistas, algún día, aunque no lo creas, fueron considerados por ellos mismos como mundanos y los sacaron de las iglesias a patadas. No, esto es del diablo, que no lo metan. Hasta que el pastor Benjamin Kitch los reincorpora en 1694. Avanza el tiempo y llegamos con un hombre llamado Isaac Watts. Y él utilizó una estrategia para captar la atención de las personas a su música y que la letra de su música impactara su corazón. Él dijo, voy a utilizar la poesía para componer himnos, pero con poesía, cuando los himnos no eran 100% aceptados. Aquí el problema es que para ti, para mí, poesía suena como algo romántico y es totalmente aceptado por todos nosotros, ¿o no es así? Dile a tu esposo, dedícame un poema. Viejo infeliz, no, eso no se lo digas. Pero en su época la poesía no era tan común y los cristianos, algunos sinceramente equivocados como los hay hoy en día, pero algunos religiosos decían que la poesía estaba dedicada a los vicios, a las obscenidades, y que era del diablo porque se presentaba en escenarios mundanos. ¿Cómo van a meter esto a la iglesia si solamente se presenta en escenarios mundanos? Lo mismo que argumentan hoy en día cuando metemos luces y la batería y la guitarra, como si esto está en los eventos del mundo. Bueno, pues esto es algo que ha pasado en toda la historia de la iglesia. No querían la música de Isaac Watts. Avanza el tiempo y comienzan a aceptar los himnos, pero adivina qué pasó. Ahora solamente querían los de Watts. Pues no, que no que eran del diablo. O sea, primero no los queremos y ahora sí aceptamos los himnos, pero si no son de él, no queremos ninguno. Llegamos con Charles Wesley. Charles Wesley usó los ritmos populares, escucha esto, de tabernas. Así como que si tú te vas aquí, ¿cómo se llama esta cantina de Metepec muy famosa? Bien que se la saben, bola de paganos. No se hagan. Alguien me lo va a decir. 2 de abril. ¿No? Al menos son honestos. Y de repente el viernes alguien cantó ahí y dije, oye, esto se oye pegajoso. Y Kike agarra y le cambia la letra y la convierte en alabanza. Bueno, eso hizo Charles Wesley. Y fue criticado, y él utilizaba como una forma de captar la atención de las personas. Fue criticado, por ejemplo, el villancico de Oíd un son en alta esfera. Esa canción o ese villancico, que hoy es conservador, tradicional, Wesley lo sacó de una canción que originalmente compuso Mendelssohn para alabar a la imprenta. Cuando inventa la imprenta, Mendelssohn compone esto en honor a la imprenta. La gente lo empieza a escuchar, se vuelve pegajoso. Lo traían todo el día en su iPhone. No existía en ese entonces el iPhone todavía. De alguna forma lo escuchaban. Y Wesley dijo, ya sé qué voy a hacer. Le voy a poner letra que alabe a Dios. Y compuso Oíd un son en alta esfera. Por obvias razones fue criticado, rechazado, satanizado en su momento, debido a que canciones como esta y otras que hoy para algunos son clásicas, en su momento no lo eran. Avanzan los años y
aceptan los himnos de Charles Wesley y de Isaac Watts, pero adivina ahora qué pasó. Esto que antes era muy moderno y del diablo, ahora se acepta, pero como ya tenía nuevos tonos y nuevos géneros y nuevos ritmos, ya tenían un punto de comparación, y resulta que lo que antes sonaba muy movido, ahora les sonaba muy apagado. Esto que antes decían es muy movido, los cristianos de la siguiente generación decían no, está muy apagado. Pues no, que era muy movido. Y entonces dijeron vamos a conservar los himnos, pero hay que modernizarlos. ¿Y sabes qué hicieron? Les agregaron melodías de marchas y de baile de marineros. ¿Has visto las películas antiguas donde los marineros están ahí marchando y cantando y son cantos muy alegres? Fue lo que hicieron. Ahora, estos hombres, a pesar de que vivieron hace muchos años, creo que tenían más mente abierta que muchos de nosotros. Porque hoy en día la gente se enoja porque dice, es que el género es igual al que toca el mundo. Y en su caso no era ni siquiera el género, era el mismo ritmo, la misma melodía, la misma composición musical. Solamente le cambiaban la letra. Para que tú te des una idea, es el equivalente a que una canción secular, tal cual, le quitemos la letra y le pongamos música cristiana y la cantemos dentro de la iglesia. Es lo que hacían. Ahora, si hoy muchos no soportan solamente que sea el mismo género, porque dicen este género es del mundo, es del diablo, algo que es incorrecto como lo veremos, pero es su forma de pensar. Imagínate qué harían si no solamente fuera el género, sino la misma música. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado la canción de quiero mover el bote, quiero mover el bote? ¿Cuántos se la saben? Levanten la mano, no se hagan. Qué bien que la han bailado. Imagínate que el domingo llegaran los de la alabanza, próximo domingo. Quiero alabar a Cristo, quiero alabar a Cristo. Alaba, hermano, ven y alaba a Cristo, levanta las manos. Esto es lo que hacían ellos. No estoy proponiendo que lo hagan, aquí que dije nada más imagina. Ya andan ahí sacando las notas y pensando cómo le van a hacer, etcétera. Se rasgarían las vestiduras, les da un infarto a muchos de ustedes si hiciéramos esto. No lo tenemos que hacer porque bueno, ya hay más creatividad, más tonos, más instrumentos, más música, y podemos tener tal vez el mismo género, pero con diferente música. En ese entonces, que no había tanta variedad, pues lo que hacían estos hombres era simplemente robarse la música y cambiar la letra. Llegamos al 1800 con John Newton, quien escribe varios himnos basando sus melodías otra vez en canciones populares, entre ellos nada más y nada menos que, escucha esto, Sublime Gracia. De las más tradicionales y aceptadas y hermosa, pues en su momento fue rechazada, porque el ritmo de esa canción también fue tomado de un canto secular de la época. Mi último y tal vez mi ejemplo favorito, D.L. Moody. Si conoces un poco de la historia de la iglesia, sabes quién es el más grande evangelista del siglo XIX. 1870, escucha cantar un hombre llamado Ira Sankey. Ira así como la de tu esposa, Sankey. Se unen y en 1875, en solo 4 meses, realizan más de 275 reuniones con más de 2 millones de personas. Estás hablando 4 meses, 285 reuniones, eran de 2 a 3 reuniones por día, más de 2 millones de personas en vivo, no a través de Facebook Live, no tenían esto, tenían únicamente los recursos de la época, y con esos recursos le hablaron de Cristo a más de 2 millones de personas. Fue un evangelista tremendamente usado por Dios. Cuando le dicen, D.L. Moody, ¿a qué se debe tu éxito?, él dice, ¿sabes qué? Reconozco que no solamente es el mensaje que yo hablo, sino que la música de Sankey atrae a la gente a mis reuniones. ¿Por qué? Porque muchos decían que la música de Ira Sankey no se distinguía de la música secular. Entonces la gente iba pasando por las calles, escuchaba una melodía, un ritmo, música con la cual se identificaba, decía, pues ha de haber pachanga, ¿verdad? Y llegaban a la fiesta y resulta que no era fiesta, que era una campaña evangelística, pero ya el ritmo los había traído, y se quedaban escuchando porque decían, oye, está conocido, está bueno esto, está padre. Y escuchaban una letra que glorificaba a Dios, un mensaje que hablaba de Cristo, y muchos de ellos le entregaban su vida a Jesús como su Señor y Salvador. La música era solamente un gancho, era un instrumento para atraer a otros. La gente venía a Cristo porque se sentían familiarizados con el ritmo, con la música. Y aclaro, esto no va a transformar a nadie, pero la letra, si es correcta, es lo que va a quebrantar corazones.
Hoy hay mucha gente que dice, es que la música en la iglesia no se distingue de la del mundo, parece igual. Pues, querido amigo, los grandes evangelistas a lo largo de toda la historia hicieron exactamente lo mismo, y peor, porque ellos copiaban tal cual así la música. 1875 hacen su primer himnario, venden más de 70 millones de copias. Lo increíble es que a pesar de toda esta evidencia y este fruto, los religiosos de la época no lo aceptaron y decían que su música era una abominación a Dios, y que su órgano con pipas, ¿los has visto los primeros órganos cómo eran? Un monstruo que parece un mueble grandísimo con unas pipas atrás. Decían que era una máquina diabólica, una máquina traída del infierno. Ese es del diablo, aleluya, hurra, dabadá, raba, dabadú. La rechazaban. Pues, ¿qué crees? Esta música diabólica es lo que hoy conocemos como coro gospel. Sankey no fue el inventor, pero sí uno de los pioneros, de los que más la dio a conocer. Todos ellos entendieron lo que hoy mucha gente sigue sin entender. Todos ellos entendieron que la gran comisión que Jesús nos dejó, que consiste en vayan y hagan discípulos a todas las naciones, era más importante que su vida, que es más importante que nuestra persona. Entendieron que era más importante que su propia reputación. Y es entonces que ellos dijeron, no importa qué tenga que hacer, siempre y cuando no me contamine, aunque los demás no lo acepten, lo rechacen, me crucifiquen, me persigan, si esto va a atraer a la gente a escuchar el mensaje, y a través del mensaje de entregar su vida a Cristo, que me digan lo que quieran, no me voy a detener. Y revolucionaron la historia muchas veces. La gente que puso la gran comisión por encima de ellos mismos. Lo que pasa con los religiosos actuales es que no hay amor en ellos. Lo fingen, como Santiago dice, pero no les importa a nadie más que su propia persona. Porque si les importaran, se preocuparían por ver qué métodos pueden utilizar, como veremos en el siguiente mensaje, en la quinta parte de esta serie que titularemos Cristianismo Netflix o Cristianismo Blockbuster, y no te lo puedes perder. Ellos se preocuparían por ver cómo puedo alcanzar a las siguientes generaciones. Y es lo que hicieron estos hombres. Buscaban formas de captar la atención de las personas. Jesse, pero esto no es bíblico. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 19. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de esto. Ahora quiero aclarar, yo no estoy diciendo que el fin justifica los medios. Si el fin es correcto, pero los medios son incorrectos, entonces el fin no justifica los medios. O sea, pongan mucha atención, yo no estoy proponiendo alteremos el mensaje, que es lo que algunos hacen, ¿no? Vamos a abusar de la gracia y sigue pecando, no pasa nada. Esto no es correcto. Yo no estoy proponiendo que utilicemos medios antibíblicos, no cristianos, para que la gente venga. Si así fuera, siguiente domingo ponemos en alabanza de Decanes de la Tecate, de la Corona ahí en la entrada también, y anunciamos dentro de 2 semanas caguamas gratis en Vida Nueva para el Mundo, y llenamos la congregación. No se trata de eso. Por supuesto que aunque algunos digan amén, nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es: ¿por qué los medios que estos hombres utilizaron bíblica y teológicamente han de ser satanizados? Es que utilizaban música del mundo. Eso lo veremos en el siguiente punto. Mientras tanto, veamos lo que hizo Pablo. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 19. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. No dice judíos, sino como, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. No se sujetó, pero hizo como si lo hiciera. Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. En resumen dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago, dice, por causa del evangelio. ¿Qué es lo que Pablo hacía? Buscaba formas de conectarse con los diferentes grupos de personas. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? En vez de construir puentes, la iglesia levanta murallas, se encierra en 4 paredes y dice: aquí solamente entran los perfectos. Pues no va a entrar nadie. Sin corromperse, sin pecar. Pero Pablo veía en qué podían coincidir, en qué podían estar de acuerdo. Y no hablo de un ecumenismo, no. Hay barreras que naturalmente levantan nuestras convicciones, pero una cosa es que la palabra le ponga una barrera a la gente que no quiere recibir el mensaje, y otra cosa es que nosotros inventemos las barreras por nuestra religiosidad.
Pablo decía, yo busco levantar puentes que me acerquen, que puedo encontrar, que me relacione con ellos, que me identifique con ellos, y con esos puntos ya me voy a agarrar para anunciar el evangelio. Cuando llegó a Atenas, ¿qué fue lo que hizo? Estaba lleno de monumentos de ídolos, y agarró un martillo y los rompió todos, que es lo que hacen algunos pastores. Hay videos vergonzosamente donde entran iglesias católicas, sacan los ídolos y los rompen, y se empiezan a pelear a golpes cristianos con católicos, como fueran cavernícolas. Pablo llegó, se dio una vuelta y dijo, ya sé qué voy a hacer. Los convoca, varones atenienses, dándome una vuelta por su ciudad, me he encontrado varios templos, me he dado cuenta que son muy religiosos, y me llamó la atención mucho un monumento que decía al Dios desconocido. Bueno, a ese que no conocen es el que yo les anuncio. ¿Te das cuenta cómo captó su atención? ¿Qué sabiduría de Pablo tan increíble? Él pudo haber llegado y decir, todos estos son ídolos paganos, se van a ir al infierno, infelices. ¿Y quién lo hubiera escuchado? Nadie. Y les comienza a hablar de él como el Dios verdadero. Al decir que es el verdadero, está insinuando que los demás son. O sea que les dijo lo mismo, pero con otra forma, con sabiduría. Insisto, no estoy hablando de corromper el mensaje, no estoy hablando de no llamar a la gente al arrepentimiento y que sigan en pecado. No, el mensaje tiene que seguir siendo el mismo, pero tú y yo tenemos que ser más inteligentes. Tú y yo tenemos que entender que la gran comisión que Jesús nos dejó es lo más importante, y buscar formas de conectarnos con las siguientes generaciones, y la música es uno de los medios que nosotros podemos utilizar para alcanzar a las siguientes generaciones. Es uno de los recursos más poderosos, porque estas generaciones todo el día, todo el tiempo escuchan música. Y me pregunto, ¿qué es lo que quieren entonces los religiosos? Seguir 200 años atrás y que digamos, aquí nunca se metió esa música, pero cerrar las congregaciones porque nunca alcanzaste a la siguiente generación. ¿Qué es lo que ocurrió con el cristianismo en Europa? Y de eso tratará el siguiente mensaje. ¿Qué pasó con los cristianos en Europa? Y ahí se quieren dirigir los religiosos. Hay iglesias que están condenadas a su autodestrucción, que si siguen teniendo gran asistencia es únicamente porque la gente de hace 2 o 3 generaciones sigue asistiendo, pero en cuanto ellos mueran, los nuevos ya no están entrando por esas puertas, y es cuestión de tiempo. Es una máquina de tiempo, es una bomba de tiempo para que esas iglesias desaparezcan. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Porque no han entendido nada. Porque es más grande su orgullo y su soberbia que su amor por alcanzar a los demás. Y puede que ahorita estén diciendo, pero la música no es para alcanzar a los demás, es para alabar al nombre de Yahvé, aleluya. Y me da risa que se jactan de su supuesta erudición y demuestran con sus argumentos su gran ignorancia. Porque aunque efectivamente la prioridad de la música es alabar el nombre de Dios y exaltar a Dios, siempre ha tenido históricamente y bíblicamente, ya te conté lo que nos cuenta la historia, ahora te voy a contar lo que la Biblia dice, siempre ha tenido también el propósito de tocar el corazón del ser humano. ¿Qué sucedía con el espíritu malo que atormentaba a Saúl cuando David, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, tocaba el arpa? El espíritu se apartaba. Porque la música trae libertad en el mundo espiritual, nos sensibiliza, nos libera de toda opresión demoníaca cuando la letra exalta a Dios. Por eso la Biblia dice en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas. Nos enseña esto simbólicamente, que para poder estar en la presencia de Dios o ser sensible a la presencia de Dios, la alabanza cumple un papel fundamental. Por eso el domingo es primero alabanza, luego mensaje, porque la alabanza trae libertad en el mundo espiritual. Si tú venías triste o endurecido o amargado y oprimido por espíritus malignos, en la alabanza ellos no lo soportan, se van. Y por eso es que a veces desde la alabanza ya estás quebrantado. Desde la alabanza ya te estás arrepintiendo y ni te hemos predicado. Tú sabes que cuando el Señor me llamó, en mis primeros años lo que más me quebrantó no fueron las predicaciones, sino tiempos de alabanza que pasaba con Él. Tiempos de alabanza. Mira, mi mamá pasó años queriéndome convencer que dejara mi música electrónica. Lo que ella no logró en años, una canción lo hizo en 5 minutos. Si es que esa música es del diablo. No, mamá, es del DJ. Y no la dejaba. Un día rumbo al gimnasio, lo recuerdo perfecto,
Iba escuchando la de Cerca de ti de Jesús Adrián Romero. ¿Te acuerdas de ella? Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. Ayúdenme ustedes, no sean gachos que yo canto re feo. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Y empecé a llorar, quebrantado. Sentí la presencia de Dios y le dije: Señor, yo no sé si todos estos CDs que tengo aquí arriba son o no del diablo. Honestamente ya ni me interesa averiguarlo. Ninguno de ellos produce esto. No quiero volver a escuchar nada en mi vida que no te exalte a ti. Dije: voy a romperlos todos. Rompí el primero, salió volando por todo el coche, no fue buena idea. Pensé que como en las películas se partiría en dos, y no, se partió en 1000 pedazos, así que llegando a la casa los tiré a la basura. Al otro día mi hermana me da de regalo de Navidad el último DVD de, creo que era Paul Van Dyke. ¿Cómo le explico que ya ayer me habló el Señor? La música tiene un papel fundamental para alabar a Dios, pero también para tocar el corazón del ser humano. Porque nos libera de toda opresión, porque nos quebranta, porque nos redarguye. Pasé momentos increíbles en los que el Señor me llamaba a acercarme más a Él. Y es lo mismo que muchos de ustedes han vivido, y es lo mismo que han vivido muchos jóvenes, y no entiendo qué parte de esto no entienden los religiosos. Yo he ido a la cárcel con la alabanza tradicional y la rechazan, y me ha tocado ir con Marto, que a lo mejor su música no es mi estilo favorito. No me imagino en oración cantándole a Dios: Señor, cero varo, no traigo ni un clavo, pero traigo a Cristo de mi lado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué ocurría con esos presos? Empezaban así, chale. Y empezaban a poner atención porque se identificaban con el ritmo. Escuchaban después la letra. Y la letra, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Es lo importante, eso sí se tiene que cuidar. La letra son predicaciones con música. Y gente que violaba, que mataba, que robaba, acababa llorando de rodillas, entregando su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador. Los religiosos no lo entienden ni lo entenderán, porque aparentan tener mucho celo por Dios, pero lo único que les importa son ellos mismos. Digan conmigo: tómala. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que si tú y yo afirmamos que los tonos de hoy son malos porque son sacados del mundo, tendríamos entonces que afirmar que los himnos clásicos también son del diablo, porque en su momento también fueron sacados del mundo. Y si tú quieres regresar a la música que consideras espiritual, créeme, querido hermano, no tendrías que irte 50, 100 o 200 años atrás. Tendrías que irte 2000 años atrás a lo que cantaba la iglesia, y entonces tendrías todos los domingos en la congregación cantos gregorianos. ¿Cuántos quieren cantos gregorianos todos los domingos? Digan amén. Y algunos por ahí dicen amén porque ni atención están poniendo, ¿verdad? Pero te das cuenta cómo la gente se jacta de que sabe y que es erudita y no sabe ni lo que está diciendo. Nos encontramos con una gran verdad entonces, y es que la música siempre ha evolucionado. Ahora, el argumento bíblico del religioso es: pues esto está mal porque Dios no cambia. Lo que ignoran es lo siguiente: verdad, Dios no cambia en sus atributos, en su forma de pensar, en su forma de ser, en su palabra, pero sí ha cambiado la forma de aplicar, de expresar o llevar a cabo su palabra. Te podría dar muchos ejemplos de cómo esto lo vemos en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero me limito a un ejemplo que tiene que ver con el tema del día de hoy. Explícitamente nos habla de la música. Segundo libro de las Crónicas, no las de Narnia, sino las del Antiguo Testamento, capítulo 29, versículo 25. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Es fascinante este ejemplo. Pongan muchísima atención para que lo podamos entender. Dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. ¿Cuál era el mandamiento? El de poner levitas con instrumentos, ¿en dónde?
en la casa de Dios. ¿Y quién dio ese mandamiento? Dicen David, Jehová, Natán. ¿Qué bolas están haciendo aquí abajo ustedes? Vamos a verlo otra vez. Ahí dice: porque aquel mandamiento procedía ¿de quién? De Jehová por medio de sus profetas. Fue el hombre el que lo aterrizó, pero la orden vino de parte de Dios. ¿Y en qué consistía el mandamiento? En poner gente con instrumentos dentro de la casa de Dios. Ahora me encanta cuando alguien dice: oh, ¿por qué metieron esto a la casa de Yahvé? La pintaron de gris, mira nada más. De entrada, esta no es la casa de Dios, sino un auditorio, como lo vimos en la primera parte. Pero aquí sí es la casa de Dios, lo digo entre comillas, porque es el lugar donde Dios manifestaba su presencia. A pesar de eso, vemos que hubo un tiempo en el que no había instrumentos dentro de la casa de Dios, y se introdujeron instrumentos para alabar en la casa de Dios por orden de Dios. Pregunta: ¿evolucionó la música? ¿Cambió la forma de alabar a Dios? ¿Modernizaron la alabanza, sí o no? Sí, porque antes no se cantaba dentro con instrumentos y ahora los metieron. Mi pregunta es: esa evolución, esa modernización, ¿por quién fue instituida? Por Dios. Por Dios. Dios quiere que nos estemos actualizando, te lo voy a demostrar. Muchos dicen: es que esa música no es cristiana. Para empezar, esto es un argumento que no se puede debatir porque no existe. O sea, lo que estás diciendo es algo irreal. Es como pelear por si algo de una película de ciencia ficción pudiera ser cierto o no. Dices, es algo que ni existe. Entonces, la música cristiana, es mi punto, no existe. Es que esa música es mundana. Tampoco existe la música mundana. Es que ese género es mundano. No existen géneros cristianos ni géneros mundanos. Ni música cristiana ni música mundana. Solamente existen letras cristianas o letras mundanas, y letras diabólicas y letras carnales, y ya sería otro tema. ¿Por qué? Porque la palabra música significa lo siguiente, anótalo o memorízalo: arreglo de notas y ritmos. Y aquí no me importa que los de la alabanza digan lo contrario, el diccionario es lo que dice y se amuelan. ¿Verdad que sí? Música es arreglo de notas y ritmos. Lo que hace que una canción sea cristiana o no es su letra. Y esto es lo que no tiene que cambiar. Que la música no tiene que cambiar. Entonces creo que he leído mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al menos 8 pasajes que aquí tengo anotados. Y hay más. Pero si quieres estos: Salmo 33, 3 y 43. Salmo 96, 1 y 98, 1. Salmo 144, 9 y 149, 1. Isaías 42, 10 y Apocalipsis 14, 3. ¿Qué tienen en común? Que todos estos pasajes ordenan, no sugieren, ni aconsejan, ni recomiendan. Ordenan: cantad a Dios un cántico nuevo. No dice te recomiendo cantar, te sugiero, no, es en imperativo. Cantad un cántico nuevo. Ahora, aquí el conflicto es que muchos, aunque lo saben, no entienden a qué significa. Cántico nuevo, ¿qué es? La mayoría cree que es lo que improvisas en el tiempo de la alabanza, cuando dicen: vamos a cantar un cántico nuevo al Señor. Oh, aleluya, te alabamos, Padre, te glorificamos. Gracias porque te llevaste a mi suegra al África. Oh, te bendigo, Señor. Y a veces de repente eso puede ser un cántico nuevo, puede ser algo que te sacaste de la manga en el momento para no verte mal de quedarte callado. Pero etimológicamente hablando, esto no es un cántico nuevo. Etimológicamente, o sea, de acuerdo a la raíz de ambas palabras, cántico es la palabra hebrea shirá, que significa canción. ¿Y cuál es la definición de canción? Es composición musical dividida en estrofas destinada a ser cantada. Nuevo es la palabra hadash, que significa renovado o reconstruido. De modo que si tradujéramos literalmente estas palabras este versículo con la traducción literal de estas dos palabras, entonces lo que la Biblia diría es lo siguiente. Fíjate, diría: quiero que renueven y reconstruyan sus composiciones musicales. Esta es la orden de Dios. Esto significa en el original: cantad a Jehová un cántico nuevo. Reconstruye tus composiciones musicales. En pocas palabras está diciendo: hey, quiero música nueva.
¿No que no? Y te preguntarás por qué, y hoy la ciencia nos da la explicación. Columbia Record Company hizo un estudio que demostró que después que tú cantas una canción 50 veces, la repites de memoria, ya no sientes lo que estás diciendo ni piensas en el significado. Tu cerebro ya lo asimiló. Y es por eso que algunos están aquí en la alabanza, sí, Señor, y pensando en los frijoles que si no se van a quemar. Y es por eso que buscamos estar renovando constantemente nuestra música los domingos, tratar de no ser muy repetitivos. Si lo somos, échale la bronca aquí, que el líder de alabanza, peleate con él. Pero no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque es la forma en la que podemos cumplir con lo que Jesús enseñó en Juan 4:24. Es necesario que el que le adore, adore en espíritu y en verdad. ¿Cómo evitar caer en la monotonía y adorarle en verdad? Renovando constantemente nuestra música. Ahora, yo sé que tú puedes decir, Jesse, es que hay canciones que son bien especiales para mí, que me recuerdan momentos increíbles de mi relación con Dios, como la de Cerca de Ti, pero no porque para mí es especial, te la voy a poner a que te la chutes todos los domingos. Que producen un efecto en ti, está bien, pero eso no te da el derecho de satanizar las demás. Además, Jesús únicamente puso dos requisitos: para alabar al Padre es necesario hacerlo en espíritu y en verdad. No dijo, y que sea de Marcos Huito Barrientos. Y el Salmo 150, versículo 6, por si todo esto no te ha convencido, dice: todo lo que respire, significa todo lo que haga ruido, alabe a Jehová. ¿Hemos aprendido algo hasta ahorita? Y lo que nos falta, argumento número 2. No se preocupen, cada argumento dura menos tiempo. El más largo fue el primero. El 2 es que como estos géneros o instrumentos provienen del mundo y Romanos 12:2 nos ordena no amoldarnos a este mundo, han de ser rechazados porque son del diablo. Si alguien interpreta este versículo con este razonamiento tan digno de un cavernícola, llegaría a la conclusión que absolutamente todo en el mundo es del diablo, porque todo tiene su origen en el mundo. Es que la batería y la guitarra eléctrica, bueno, los baños también los inventó Roma, pero bien que los usas. ¿O a poco no vas al baño? ¿Te haces en las milpas de Calimaya o cómo le haces? ¿Quién crees que inventó los caminos pavimentados y las paredes de concreto? Roma. Y también las utilizas, o vas a llegar con un mazo a romper tus paredes porque las inventó el mundo. Es que con este argumento diríamos, la gente con los cuchillos que inventó el mundo mata, secuestra, los usa los violadores, los ladrones. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cortar las cebollas con los dientes entonces? ¿Te das cuenta de lo rudimentario que es este razonamiento? Es evidente que lo que Romanos prohíbe es adaptarnos a las malas costumbres y malos usos que el mundo le da a las cosas. Pero al mismo tiempo Romanos en el capítulo 14, versículo 14 también dice que nada es inmundo en sí mismo. Y es un versículo que te tienes que aprender. Nada es inmundo, nada es malo en sí mismo. De modo que cuando tú dices esto es del diablo, le estás atribuyendo al diablo el poder de crear. Debido a que el diablo es un ser creado, él no tiene la capacidad de crear. Y como no tiene la capacidad de crear, nada puede ser del diablo. Solamente tiene la capacidad de distorsionar. Por lo tanto, del diablo no son las cosas, sino el uso que le damos a las cosas. Decir esta música es del diablo es atribuirle la capacidad de crear cuando él no lo puede hacer. Oye, pero él es el encargado de la alabanza. Sí, pero esa capacidad de emitir sonido se la dio Dios, no viene de parte de él. Él no se la atribuyó a sí mismo. Entonces todos los sonidos, ¿por quién fueron creados? Por Dios. Lo único que el diablo puede hacer es mal utilizarlos. Y lo que es del diablo es el mal uso que se le da a algunas composiciones de sonidos que llevan a la gente a algunas cosas con letras inadecuadas. Pero no es el género en sí mismo. Si utilizar instrumentos creados por el mundo para alabar a Dios fuera satánico, llegarías a la absurda conclusión que Dios es un Dios satánico, porque Él hizo en su momento exactamente lo mismo. Ordenó que se le alabara con instrumentos de origen mundano. Un par de ejemplos: el salterio, que los salmos mencionan constantemente, es un arpa triangular, en ese entonces de madera. ¿Cuál es su origen? ¿Crees que lo inventó el rey David o Elías, o llegó el ángel Gabriel y le dijo este es del Señor, las demás son mundanas, aleluya? Es de origen egipcio y persa.
O sea que tenemos a Dios en su palabra diciendo: quiero que me alaben con un instrumento que tiene origen en dos civilizaciones corruptas, perversas, idólatras, de las más inmorales en toda la historia de la humanidad. ¿Es Dios por eso un Dios mundano? El pandero. ¿Quién crees que inventó el pandero? ¿Las hermanas de danza? Es de origen egipcio. Se usaba en sus lamentaciones para los funerales. También se utilizaba en la cultura griega y árabe. Y si todo esto no te convence, este argumento también me gusta mucho. La Biblia nos menciona que los mismos instrumentos con los que se alababa a Dios, al mismo tiempo se utilizaban para fines mundanos y perversos. ¿No me crees? Te lo voy a demostrar. Yo te voy a leer el Salmo 150 del 3 al 6 y voy a pedir que en pantallas me vayan preparando Isaías 5 del 11 en adelante, por favor. Voy a leer yo el Salmo 150 versículo 3 en mi Biblia y luego en pantallas Isaías 5 del 11 al 12 para hacer la comparación inmediata. Para que no creas que es que estoy manipulando algún texto, si quieres puedes leer en tu Biblia los dos. Es que dijo que en pantallas porque ahí le va a modificar el pastor. Dice Primera de Simba que el león cree que todos son de su condición. Salmo 150 versículo 3 dice: alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Fíjate, salterio, arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Algunos dicen: aquí no dice con guitarra eléctrica y con batería. Pues no existían, ¿cómo lo va a decir? Pero para que no haya dudas, el salmista resume y dice: mira, vamos a hacerla así. Todo lo que respira, o sea, todo lo que haga ruido, alabe a Jehová. Aleluya. Ahora, Isaías capítulo 5, versículos 11 al 12. Si me lo pasan en pantallas, por favor. Dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Dile al de al lado: ya encontré a tus parientes en la Biblia. Versículo 12. Fíjate esto: y en sus banquetes hay arpas, pero que esas no están en el cielo, vihuelas, tamboriles, pero que no son las de los salmos, flautas y vino. Y además de esto, no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El mismo instrumento que está presente en las borracheras y orgías de los mundanos está presente para alabar a Dios. Mi pregunta es: ¿por esto Dios se corrompió a sí mismo? ¿Es Dios un Dios mundano, satánico? No. ¿Por qué? Porque como la Biblia dice, ningún instrumento es mundano en sí mismo. Si utilizas los instrumentos para una borrachera, el fin es diabólico. Si los utilizas para alabar a Dios, el fin es bíblico. Y esto es con todo en la vida. Como luces en la iglesia, si eso lo hay en los antros, también había esos instrumentos en las borracheras de los perversos. Entonces, si yo las uso para ambientar un antro, una borrachera, el fin que le estoy dando es malo. Si lo utilizo para ambientar un tiempo de alabanza, como le explicamos en uno de los mensajes con más detalle, bíblicamente, ¿cuál es el problema? La misma Biblia puede ser mal utilizada. Satanás lo utilizó para tentar a Jesús. Pablo advirtió a Timoteo que algunos con las escrituras harían mercadería de nosotros con palabras fingidas. Y no por eso la Biblia es del diablo, ¿verdad? Mucha gente dice: el dinero es el diablo. No, la Biblia dice que es el amor al dinero. Ahora, que si no te convenzo de lo contrario, no te preocupes, dámelo a mí, yo te lo santifico todo, no hay ningún problema. Depende para qué utilizas las cosas. Si tú concluyeras que debido a que alguien malutilizó algo, por eso ese algo es diabólico, todo sería del diablo. Hubo civilizaciones que adoraron al jaguar, y a poco si te dan a ti un jaguar, lo vas a echar al barranco porque es del diablo. Hay gente que es idólatra con sus pastores, que antes de pedir consejo a Dios, de orar a Dios, van con el pastor. Y porque la gente es idólatra con el pastor, ¿todos los pastores somos del diablo? Sáquense a bañar. Nada es inmundo en sí mismo. Depende para qué yo utilizo las cosas. Vuelve a ponerle las manos en el hombro del de al lado y dile: ahora sí, después de todo esto, espíritu religioso totototote, te vas. ¿Ya está menos religiosote el de al lado o no?
Mira, lo dirán de broma, pero ya los veo más sonrientes que al principio. Que al principio algunos... Último argumento. Y es el que aparentemente es el más contundente en contra de la música moderna, el que más esgrime a los religiosos o la gente sinceramente equivocada, y paradójicamente el que termina demostrando de una forma más clara justamente lo contrario. Tanto que no tengo que dedicarle mucho tiempo para explicarlo. Que el salmo, hasta se me olvidó cuál era. Sí, perdón, ¿cuál salmo? Efesios 5:19 dice que tenemos que alabar a Dios con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Ellos creen que con esto han terminado con el debate. Vamos a ver uno por uno. Salmos, actualmente cantamos a Dios con salmos. No dice en qué tono o qué género de música tiene que ser. Pero supongamos que son únicamente los salmos de la Biblia, ok. Tenemos una segunda oportunidad. Himnos, no dice que himnos. Un himno puede ser un himno que exalte a Dios, que la iglesia se aprenda, y por eso se le llama himno, porque es algo que estamos repitiendo y que estamos cantando. Pero supongamos que se refiere a los himnos de la iglesia primitiva. Ya vimos que no tendríamos que irnos 30 sino 200 años atrás. Averigua qué cantaban en ese entonces. Tenemos una tercera característica para alabar a Dios según la Biblia: cánticos espirituales. ¿Y qué es un cántico espiritual? Un canto que viene de parte del Espíritu Santo. Un canto que fue dado por el Espíritu Santo. Porque si no, ¿a qué se refiere con espirituales? ¿Qué espíritu te está influenciando? ¿Tutankamón o el espíritu de quién? Cánticos espirituales es aquello que viene del Espíritu, que es el que nos dirige en la oración y también en la alabanza. Ahora, ¿cómo podemos definir qué es un cántico espiritual y qué no? Hay iglesias que, como te decía hace rato, de una forma muy arrogante y pretenciosa dicen: las únicas canciones espirituales son las que aquí componemos, las demás son del diablo. Ah, mira nada más, el Espíritu Santo solo les habla a ustedes. Hay una forma muy sencilla de acabar con este debate. Un cántico que viene del Espíritu Santo va a llevar a cabo la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo definir si un cántico es espiritual o no? Muy simple: ¿está llevando a cabo la obra del Espíritu Santo o no? ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Principalmente Juan 16 versículo 8: convencer al mundo de pecado en primer lugar. Si un canto te está quebrantando, te está redarguyendo, te está llevando a ponerte a cuentas con Dios, te está llevando a entregarle cosas al Señor, te está llevando a rendirte más a Él, entonces significa que el Espíritu Santo está obrando en tu vida a través de esa canción, por lo que es un cántico espiritual. Como te conté hace rato, hubo canciones que a mí me quebrantaron, que me redarguyeron, que pusieron en mí convicción de pecado, que me hicieron entregarme al Señor, rendirme a Él. Esto es un cántico espiritual, porque el diablo no me va a querer convencer de pecado, el Espíritu Santo sí. Y en segundo lugar, cuando el Espíritu Santo está obrando en la vida de alguien, produce una evidencia visible ante los ojos de los demás, que la Biblia le llama fruto. Y el fruto es algo que tú puedes ver, que tú puedes palpar, que tú puedes disfrutar. Cuando alguien esté en el Espíritu y el Espíritu Santo está trabajando en esa persona, va a producir en él fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? 9 características que menciona Gálatas 5:22, y son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, que es la palabra encrapeya, que significa dominio propio. Si yo en medio de la alabanza llegué amargado, enojado, estresado, pero en alguna canción le empecé a entregar eso al Señor y terminé con paz, no como la que el mundo da, que proviene del externo, no. A lo mejor algunos de ustedes hoy en la mañana llegaron bien cargados por algo y tu situación no ha cambiado, pero el Señor te ministró y en la alabanza tuviste paz. Estabas amargado y te gozaste en la alabanza, no porque tu situación cambió, sino porque te metiste con el Señor. ¿Quién se está moviendo en medio de ese tiempo? El Señor. Si estabas medio desesperado y de repente alguna canción que habla de esperar en el Señor te lleva a fortalecer tu paciencia, y después de ahí tú eres sacudido por el Señor y le dices: Dios, voy a esperar. El fruto del Espíritu es paciencia. De modo que quien está operando en ti a través de ese tiempo de alabanza, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la conclusión?
un cántico espiritual va a obrar la obra del Espíritu Santo. Si alguna canción obra en nosotros la obra del Espíritu Santo, no me interesa qué género, en qué ritmo, en qué tono se tocó, qué instrumentos metieron o no. Por el simple hecho de que obró en nosotros la obra del Espíritu Santo, esa canción es una canción espiritual, un cántico espiritual. Y si es un cántico espiritual, entonces es un canto bíblico. Y esta es la parte del mensaje donde me paro frente a las cámaras y sonriendo y cruzando los brazos le digo a los religiosos: jaque mate del pastor. No hay nada más que decir. Que a lo mejor a ti no te gusta tanto alguna canción, algún género, no estás obligado a que te guste todo, pero tampoco tienes el derecho de satanizarla. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a orar y dile en oración: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Perdóname por mi religiosidad, Señor. Perdóname, Señor, si he sido orgulloso, soberbio, egoísta y no me interesan las siguientes generaciones, ni las actuales, ni nadie, y únicamente me he interesado yo. Señor, hay testimonios de personas que cuando llegaron a la iglesia y escucharon la alabanza, se identificaron con el ritmo, Señor, y abrieron su corazón a escucharla, y el mensaje, la letra tocó sus vidas. Y es increíble que a pesar de eso yo haya seguido tan endurecido, tan necio. Perdóname porque eso lo he trasladado a mi diario vivir, porque he sido religioso con la gente, porque he levantado murallas en vez de construir puentes. Y Señor, no, esto no quiere decir que comprometeré el mensaje. Si algún día el mensaje es fuerte y los confronta, y eso ha de levantar una muralla, adelante, pero que sea tu palabra y no la mía la que levante los muros que tenga que levantar. Que sea porque tu mensaje no fue bien recibido y no porque mi religiosidad hizo que ni siquiera escucharan el mensaje. Señor, enséñame a tener el corazón de estos grandes hombres de Dios en la historia del cristianismo, del apóstol Pablo, de ver cómo puedo identificarme con los demás sin corromperme, en qué puntos puedo estar de acuerdo. Y hay temas tal vez de la familia, del trabajo, de los hijos, del deporte, de la cultura, de la política. Hay actividades que podemos compartir en común, hay hobbies que podemos compartir en común, y que en eso me puedo enfocar al principio para formar una relación que me lleve a ganar su confianza, y que entonces cuando les comparte el mensaje sea bien recibido por ellos, y muchos de ellos vendrán a ti. Dios, pero ni siquiera he podido compartir el mensaje porque inmediatamente les rechazo, porque he sido un religioso. Me arrepiento y te pido perdón. Señor, queremos ser como D.L. Moody, como Ira Sankey, como Charles Wesley, como todos estos hombres. Dios, la gran comisión que me has delegado es más grande que mi vida, que mi reputación. No me importa lo que la gente religiosa pueda decir, pueda pensar. Lo más importante es que la gente te conozca a ti, y no sé qué tenga que hacer para que te conozcan. Todo aquello que esté en mis manos, aunque suene poco ortodoxo, aunque sea novedoso, aunque sea para algunos raro, Señor, si no es antibíblico, lo voy a hacer y no me importa que digan los demás. Quiero ser como Pablo. Quiero decir, esto es lo que hago. ¿Por qué? Porque soy copartícipe del evangelio, porque quiero de todas formas salvar a alguno. Dile: Señor, usa mi vida con poder. Enséñame a alcanzar a otros. Enséñame a conectarme con mis hijos. Enséñame a conectarme con mis compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos, con aquellos, Señor, entre los que yo he puesto una brecha. Hoy quiero construir un puente. No todos cambiarán, tal vez la mayoría no lo haga, pero que si no lo hacen fue porque no quisieron, no porque yo, Señor, religiosamente les cerré las puertas. Dile: úsame como un instrumento, pon gente en mi camino. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres el autor de la música, porque tú eres el creador de todo. Y queremos utilizar, Señor, nuestro tiempo para exaltarte, para alabarte.
Que al alabarte en el mundo espiritual traigas libertad. Que cuando alguien está orando, leyendo la Biblia y siento presión, escucha voces, se mueven cosas en casa, en vez de encerrarse en su cuarto y meterse atemorizado bajo las sábanas, te empiece a alabar, y que toda opresión en el mundo espiritual sea disipada en el nombre de Jesús. Que en cada reunión que tengamos, Señor, en medio de la alabanza, toda opresión del enemigo y todo espíritu que esté trayendo pobreza, tristeza, amargura, pecado, dureza, enfermedad, sea eliminado de nuestras vidas. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque tú nos has hecho libres, Señor, y en la alabanza tú rompes cadenas, tú derrumbas murallas, Señor, tú tocas nuestras vidas. Levantamos nuestras voces con intención de exaltarte a ti. Pero eres tan bueno, Señor, que tú también nos bendices a nosotros. Y hoy queremos poner en práctica lo que hemos aprendido. Y ponte de pie conmigo en tu lugar. Cierra tus ojos, alza tus manos en señal de rendición. Y dile: Señor, yo creo que tú estás aquí. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y dile: trae libertad a mi vida. La libertad que me has dado por medio de Jesús. Y líbranos en esta hora de toda opresión, Señor. Quebranta toda cadena. No somos más esclavos, Señor. Somos libres. Libres por ti. Libres por la obra de Cristo Jesús. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Yo perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Las murallas, las cadenas, libre soy, libre. Dios me hizo, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Y si tú vienes por primera vez, dile: Jesús, yo quiero que tú traigas libertad a mi vida en esta hora. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, Señor. Ven a reinar en mi vida. Me arrepiento de haber vivido lejos de ti. Reconozco cuánto te necesito. Trae libertad a mi vida. Y yo me uno a este canto, porque ahora creo que tú me das tu perdón y que no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús. Que las cosas van a cambiar porque ahora estás conmigo. Yo perdonado soy, yo perdonado soy, tan solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Y antes de continuar, vamos a orar conforme a esto. Dile: Señor, toda cadena, todo yugo, toda opresión del enemigo es quebrantado, desbaratado en el nombre de Jesús. El reino de las tinieblas no soporta escuchar que tú nos has dado la victoria, y es la voz que alzamos, que somos perdonados, que somos libres, que Cristo triunfó en la cruz del Calvario, que toda maldición ha sido quebrantada y el enemigo no tiene más poder sobre nuestras vidas. Toda cadena, toda maldición, todo yugo, toda opresión de enfermedad, de pobreza, de tristeza,
tristeza, de pecado, de inmundicia, de inmoralidad sexual, de alcoholismo, de drogadicción, de depresión, de suicidio, de desánimo, en el nombre de Jesús es quebrantada en nuestras vidas, es anulada, no tiene más poder. Se rompen cadenas en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas, no soy esclavo más en Cristo. No hay más. Se rompen cadenas, no soy esclavo. Vamos una vez más. En Cristo soy libre. Hay más condenación. Se rompen cadenas. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, yo soy libre. Libre, Dios me hizo libre. Él nació la puerta por mí. Libre soy. Vamos, iglesia. Se rompe. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Tu voz. Se rompen. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación.